Lo que nosotros tenemos que saber es que la demencia es un paraguas, la demencia es un síndrome. Cuando decimos que algo es un síndrome, ¿cierto? Es algo que son distintas, son las manifestaciones comunes de distintas entidades. Entonces, por eso, la demencia decimos que es un paraguas. Por lo tanto, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Es la más frecuente. Pero no todas las personas que tienen demencia tienen Alzheimer. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos que entender es que nuestro cerebro es nuestro director de orquesta. Y si el director de orquesta falla, las melodías, que son las formas en que nuestro cerebro se manifiesta, van a fallar también y se van a ver alteradas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos alterado en una demencia? Vemos fallas cognitivas, podemos ver fallas funcionales y alteraciones de conducta. Cuando hablamos de cognición, muchas veces uno dice, bueno, la memoria, pero ¿qué es la memoria? La memoria es un dominio cognitivo, pero tenemos muchos otros, como el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la función ejecutiva, el aprendizaje, el lenguaje, etc. También el cerebro se relaciona con la funcionalidad, que es la capacidad, y que ya lo hemos visto, de desempeñarnos de forma autónoma y de hacer las cosas que para nosotros son relevantes. Por lo tanto, se afecta nuestro desempeño cotidiano también. Y se puede afectar nuestra conducta, porque también es parte de esta música que sale del cerebro. ¿Y cómo se manifiestan esos cambios de conducta? A través de lo que son los síntomas psicológicos y conductuales asociados a demencia, que vamos a ver lo que son. Los síntomas psicológicos y conductuales asociados a demencia son estos. Tiene que ver con este tipo de manifestaciones: trastornos del sueño, del apetito, alucinaciones, ideas delirantes, apatía, ansiedad, ánimo depresivo, agresividad, impulsividad, irritabilidad, gritos, inquietud motora o vagabundeo. Muchas veces la gente, las personas, no consultan, o los familiares, por las fallas de memoria. Tampoco consultan por las fallas funcionales y llegan a consultar solo cuando ya hay alteración de la conducta. ¿Por qué? Porque erróneamente atribuimos a la vejez los cambios cognitivos y funcionales. Y lo que nosotros tenemos que saber es que por la vejez, en general, las personas deberían mantener sus habilidades cognitivas y deberían mantener sus habilidades funcionales. Así como en el resto de los órganos se producían cambios, ¿se acuerda que hablamos de los riñones, los pulmones, de los ojos, del corazón, etcétera? Bueno, a nivel del cerebro también se producen algunos cambios, pero son cambios discretos, que pueden hacer que a nosotros, por ejemplo, nos demoremos más en aprender algo, ¿ya? O nos cueste más en mantener la atención cuando tenemos varios estímulos, la atención compleja, varias cosas simultáneas. Pero igual lo podemos hacer, pero nos cuesta más de lo que quizás nos costaba antes, ¿ya? Y eso no afecta a nuestra funcionalidad se mantiene. Mariana, o si alguien me hablen, acuérdense que no, que me tienen que hablar por el chat. A ver aquí, ya, muy bien. ¿Ok? Eso. Y me van hablando para que sí sepamos que no le estoy hablando al muro. Entonces, ahora, dentro de la terminología correcta, ¿está bien decir demencia? Sí, está bien decir demencia. ¿Cuál es la otra nomenclatura? Y que quizás ustedes ya la conocen, tiene que ver con el DSM-5, de la clasificación de las enfermedades, de los trastornos mentales, en el fondo de enfermedades mentales, se le dice trastorno neurocognitivo mayor. Actualmente podemos hablar de trastorno neurocognitivo mayor o de demencia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los siguientes, estos 4 puntos. Evidencia significativa de declinación cognitiva, desde un nivel previo de funcionamiento en uno o más dominios cognitivos, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante. Nosotros comparamos el rendimiento de la persona en relación a cómo era esa persona antes, ¿ya? Entonces ahí nuevamente tiene relevancia nuestra BGI, nuestra historia de vida, bueno, saber quién es esta persona, cuál fue su mayor nivel de desempeño, porque en relación a eso vamos a comparar cómo está. ¿Y qué dominios podrían estar afectados? El aprendizaje y la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva, la atención compleja, temas perceptuales, motores, las praxias, que sigue la cognición social. Entonces, hay una afectación cognitiva en relación al rendimiento previo. Segundo, esos déficits cognitivos interfieren con la independencia de las actividades de la vida diaria. Al menos debería ser requerida asistencia en actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar cuentas y o manejar sus medicamentos. O sea, ¿se acuerdan que las actividades iban de las más avanzadas a las básicas? Avanzadas, instrumentales y básicas. Bueno, por tema cognitivo se empiezan a afectar siempre desde las más complejas, es decir, las avanzadas, luego las instrumentales, luego las básicas. Yo puedo tener a alguien que tiene fallas cognitivas y no tiene alteraciones, sus actividades básicas no están comprometidas, porque como vamos a ver es algo que es progresivo, ¿ya? Y además puedo tener una persona que tiene una queja cognitiva y tiene fallas funcionales, pero las fallas funcionales son por otra cosa, son porque, no sé, no sale de su casa porque le duele la rodilla,
¿ya? O no ve los billetes, no usa dinero, pero es porque no ve los billetes, no porque no tenga la capacidad de hacer un cálculo, por ejemplo, ¿ya? Es importante saber que estos déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio o síndrome confusional que vieron con el doctor Calderón, porque el delirio es agudo, ¿cierto? De inicio abrupto, de inicio agudo, de curso fluctuante, donde se altera la atención, y podemos tener, ¿qué otras dos condiciones son las que tiene el delirio? Que puede tener I o I. Vamos. Pregunta de control y de prueba. Cri, cri. Inatención, ya. Yo les dije, inicio agudo, curso fluctuante, y que falla la atención. Eso tiene que estar, sí o sí. ¿Y qué más? Tiene que estar y o alteración de conciencia y o pensamiento desorganizado. Estupendo. Súper bien. Los déficits cognitivos no son mejor explicados por otro desorden mental, como por ejemplo un trastorno depresivo mayor o una esquizofrenia. Y a veces vamos a tener personas que tienen trastornos de salud mental previos y que además se desarrolla una demencia, vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial ahí, en general son situaciones complejas. Esta es la definición como que tenéis que manejar. Acá les pongo otra que es complementaria, y me gusta porque hace énfasis en cosas que van a ser relevantes. Que dice, por ejemplo, esta es la del Instituto del Envejecimiento de Estados Unidos. Dice, diagnóstico de demencia por cualquier causa, presencia de síntomas cognitivos o conductuales que interfieren con la capacidad de funcionar normalmente en el trabajo o en las actividades habituales. Suponen un deterioro con respecto a los niveles de rendimiento y funcionamiento previos. No se explican por delirio o trastorno psiquiátrico mayor. Lo mismo que les dije recién. Se detectan y diagnostican por la combinación de la historia clínica obtenida en la entrevista con el paciente y un informante que lo conoce, y la valoración objetiva del estado mental sea mediante una evaluación neuropsicológica formal, una evaluación exhaustiva por alguien capacitado para ello, o una evaluación cognitiva más breve, acotada en la cabecera del paciente. Y pueden haber alteraciones de los mismos dominios que dijimos anteriormente. Acá dice 2 de 5, pero la verdad es que se tienen que quedar con lo que les dije la otra, que es 1 o más. 1 o más que repercute sobre la funcionalidad, que no tiene que ver con delirium y no tiene que ver con patología de salud mental. Esa es la definición de demencia y es súper importante que ustedes la tengan presente, porque cuando empezamos a ver a los pacientes, en el fondo nuestros usuarios, con esas cosas vamos a ir haciendo, en el fondo como sumando esos criterios, vamos a ir definiendo. Sí, dígame, Javiera. ¿Profe, me escucha bien? Va a tener que escribirle eso, sí, porque... Te espero para que le escribas. O sigo y la leemos. La debe estar escribiendo. Bueno, entonces vamos a seguir y después veo la pregunta. ¿El diagnóstico es con historia más la evaluación psicológica? Sí, es más que eso. Ahora les voy a decir cómo se hace el diagnóstico. ¿Ya? Porque es historia, con una evaluación neuropsicológica en el fondo, con exámenes de laboratorio, con examen físico y con neuroimagen. Eso es lo que configura el diagnóstico. Pero la historia clínica es lo más importante. Tipos de demencia hay montones, unas tablas gigantes, pero me interesa que sepan que el Alzheimer es la más frecuente y es la más estudiada. Entonces, por eso cuando hablamos de demencia, muchas veces en el fondo se hace como el sinónimo con enfermedad de Alzheimer. Pero nosotros tenemos que saber que es como para decir la tendencia, pero no todas las personas van a evolucionar igual, no todas las personas tienen Alzheimer, y hay un porcentaje importante que tiene lo que se llama como demencia mixta o multifactorial. Y es que a nivel de mi cerebro yo tengo cambios degenerativos, como es en el Alzheimer, pero también puedo tener cambios vasculares, por ejemplo, o demencia por cuerpos de Lewy. Las más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer, luego le sigue la demencia vascular o la por cuerpos de Lewy, son más o menos parecidas en frecuencia, y luego viene la demencia frontotemporal y otras. Hay un tema ahí con lo que es la demencia asociada a Parkinson y la demencia de cuerpos de Lewy, que se lo voy a mencionar un poquitito más adelante. La vaca loca, sí, lo de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una demencia que se considera rápidamente progresiva, que tiene una variante esporádica, es decir, que le puede dar a cualquiera, o variantes que son familiares. Y hay zonas de Chile donde hay como grupos, como clúster que se llama, de familias que tienen eso. No está tan claro que sea el tema de lo de la vaca loca, sino que puede ser como, o sea, es por una proteína, es por un prión, pero no está claro el tema de lo de la vaca. Eso a mi entender. Ya es por mutaciones en general, pero que tienen que ver con esta proteína. Y el tema de la demencia por Creutzfeldt rápidamente progresiva y se
afectan varias como dominios de forma simultánea. Y es una situación que empeora en semanas a meses, ¿ya? Y con una, en el fondo, que se encadena finalmente en una dependencia rápida y llegando a la muerte, ¿ya? Por otro lado, ¿ha visto a alguien? Sí, sí he visto personas, pero no se llama Bacalor. Sí he visto. Y es un diagnóstico que es complejo y es un cuadro que es difícil. O sea, evolucionó muy rápido y era una persona que tenía el antecedente familiar, pero se pensaba que la familia que era como casualidad. Pero en el fondo, después, si la mamá tuvo y ella también tuvo, probablemente haya un tema ahí de familia, ¿ya? Y tenía en el fondo como partió con alteraciones psiquiátricas y rápidamente alteraciones motoras y como cognitivas en un curso de semanas. Una persona relativamente joven. ¿Ya? Otro cuadro que tenemos es la hidrocefalia a presión normal, que no sé si la vieron, no han tenido neuro todavía, ¿cierto? O quizá la ven en semiología, que es una triada en la cual, en el fondo, la hidrocefalia se produce porque dentro del cerebro tenemos los ventrículos, ¿cierto? Donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces se producen, a través de vellosidad y cosas, se produce una obstrucción a la circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces este como que no se reabsorbe y se va acumulando. Entonces los ventrículos se empiezan a agrandar y empiezan a comprimir el cerebro de afuera hacia adentro y el cerebro se empieza a apretar contra la calota, en el fondo contra el cerebro, o sea, contra el cráneo. Entonces se producen cambios que pueden ser cognitivos, incontinencia urinaria y trastorno de la marcha. Son marchas así con una mayor amplitud del paso. Y si una persona tiene esa como triada, la incontinencia urinaria, trastorno de la marcha, tema cognitivo, tenemos que pensar como estas alternativas en la hidrocefalia. Y ahí, ¿qué es lo que nos ayuda? Una imagen, que pudiese ser, por ejemplo, un escáner, y bueno, y la posterior, digamos, como derivación. Y ahí lo que se hace es que se estudia, se hacen unas pruebas para ver si es que uno retira un poquito de líquido cefalorraquídeo, o sea, si descomprime, si mejora la sintomatología, por ejemplo, a nivel de la marcha, significa que esas personas todavía están a tiempo de ser como aliviadas. Se hace una derivación en la que se llama lo que se llama una... es en el fondo como de las granuaciones. No es venoso en el fondo. Esas son como las vellosidades aracnoides. Y en el fondo este es un cuadro que es potencialmente reversible. Si la persona lleva mucho tiempo con esta situación, tú puedes descomprimir eso con esta como derivación que se hace, que en el fondo es como que permite que evacúe el líquido cefalorraquídeo, sean derivaciones ventriculoperitoneales. Pero si ya lleva mucho tiempo con eso, probablemente ya se genera como un daño en el cerebro y por lo tanto no recupera tanto. Y en general se dice que primero recupera la marcha, la incontinencia urinaria, y lo que menos recupera es la parte cognitiva, si es que lleva mucho tiempo con esto. ¿Ya? Eso hay grandes rasgos. De los otros grupos en el fondo a considerar les voy a hablar un poquito más adelante ahí con un cuadrito. Dentro de las definiciones hay otra cosa que es importante que ustedes conozcan que se llama deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve corresponde a un cambio subjetivo en la cognición, donde si yo le hago un test a la persona que sigue un Minimental, un MoCA, alguna de esas cosas, efectivamente la persona se equivoca, pero se equivoca poquito, ¿ya? Y esto no repercute en la vida diaria, la persona mantiene su funcionalidad, y eso es lo clave del deterioro cognitivo leve. Tengo la falla cognitiva, la persona le hago el test y efectivamente se equivoca, rinde un poco peor, ya así como se dice así como dentro de una desviación estándar, está como, son errores menores, pero mantiene su funcionalidad. Ya sea el deterioro cognitivo leve. ¿Y por qué es importante el deterioro cognitivo leve? Porque se ha visto que si uno lo observa en el tiempo, tenemos un tercio que mejora, un tercio que se mantiene y un tercio que empeora. El tercio que mejora probablemente es porque hay situaciones que son potencialmente reversibles. La persona estaba deprimida, le faltaban vitaminas, estaba bajo el efecto de un fármaco, estaba muy estresada, qué sé yo. Hay otros que se mantienen y hay otros que van a empeorar. Y en los que empeoran, se ha visto que los que tienen mayor probabilidad de empeorar son aquellos que dentro del deterioro cognitivo leve tienen alterado dentro de sus dominios la memoria, y se llama deterioro cognitivo leve amnésico. Y también hay autores que piensan que esto es como una etapa previa de la enfermedad de Alzheimer, y por eso el deterioro cognitivo leve amnésico, que afecta a la memoria, progresaría en algunos casos a una enfermedad de Alzheimer. Pero nosotros todavía no sabemos quién es el que va a progresar de quién no va a progresar, por lo tanto lo que tenemos que hacer con esta entidad es observarla y hacer seguimiento, ¿ya? Entonces, con el deterioro cognitivo leve se produce un algoritmo como esto, que es, ya, si tengo esta queja cognitiva y efectivamente hay una falla en la evaluación, pero la funcionalidad es normal, es un deterioro cognitivo leve.
Si está comprometida la memoria, se llama amnésico. Si está no comprometida la memoria, no amnésico. Si es de un solo dominio cognitivo, es unidominio, y si es de varios, que se llama memoria más otras cosas, va a ser múltiple dominio. Y lo mismo por este otro lado. Si es un solo dominio, va a ser no amnésico único dominio o no amnésico múltiple dominio. ¿Ya? Y esto podría ser, no sé, una persona, por ejemplo, que tiene afectada, no tiene la memoria, pero sí la capacidad para organizarse. ¿Ya? Eso. Les quería decir que la terminología, yo les dije demencia y les dije trastorno neurocognitivo mayor. No se dice demencia senil. No se dice, o en el fondo no serían tan apropiados, deterioro psicoorgánico. ¿Ya? Los términos son demencia senil. ¿Por qué no se utiliza? Porque cuando yo digo demencia senil estoy diciendo como la demencia del envejecimiento, y estaría diciendo que es normal entonces tener demencia cuando uno envejece, y no es normal. Siempre va a ser una condición, es una patología. ¿Ya? El deterioro amnésico podría empezar desde los 20. ¿Te refieres como el deterioro cognitivo leve? No, es que no debería. De acuerdo a lo que yo les decía, en el fondo uno debería ir manteniendo su habilidad. Efectivamente se van produciendo cambios, pero ustedes de hecho están como en desarrollo, todavía tienen potencialidades que desarrollar. De hecho, las últimas cosas que se desarrollan es como la función ejecutiva, la capacidad de organizarse, el juicio, y eso ustedes todavía, algunos probablemente están con el juicio en formación, ¿ya? Así que no, pero para que no se les atrofie el cerebro, y claro, existe la demencia de inicia temprano el Lilly onset que dice ahí su compañero. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir la demencia? Bueno, o cuáles son los factores de riesgo de demencia. Parece que se me borró esa diapositiva. Se ha visto que hay distintas cosas que pueden contribuir a la aparición de la demencia, ¿ya? Y que si uno las suma a lo largo de la vida, dan como cuenta del 40% del riesgo de desarrollar demencia. Y hay un 60% que no se sabe por qué se llama. Entonces, lo que nosotros hoy en día deberíamos tratar es de trabajar sobre aquellos factores de riesgo de demencia. El principal factor de riesgo es la edad, ¿ya? Luego hay factores asociados a la raza y otros que tienen que ver porque uno tenga ciertos marcadores genéticos. Esos se consideran factores no modificables. Pero hay otros factores de riesgo que se consideran modificables, como son la hipertensión arterial, la diabetes, la hipoacusia, la baja escolaridad, la ingesta de alcohol, los golpes en la cabeza, la contaminación ambiental, la depresión, la deprivación social. Todas esas cosas han visto que de una u otra forma contribuyen al riesgo de demencia. Por lo tanto, son cosas que nosotros debemos tratar de trabajar. Y por lo tanto, ver que si esos son los factores de riesgo, la medida, en el fondo, lo que nosotros podemos hacer para prevenir la demencia, va por la línea de lo que son como lo que se conoce como los estilos de vida saludables, ¿ya? Y que no es fácil, porque a veces es mejor una pastillita, pero no va por la pastillita, va por la regulación de estas otras cosas. ¿Y qué estrategias se ha visto que podrían servir para prevenir la demencia? Minimizar la diabetes, es decir, evitarla y manejarla cuando existe, tratar la hipertensión arterial, prevenir los golpes en la cabeza. ¿Cómo se cuidan ustedes la cabeza al día de hoy para no tener demencia futuro o disminuir su riesgo de demencia? ¿Qué pueden hacer o dejar de hacer? ¿Qué hacen para no dañarse el coco? No fumar, evitar los golpes, ¿ya? ¿Qué más? Dejar la U. No sé. La U te va a ayudar. Dejar el trago, sí, podría ser protegerse de golpe. ¿Y cómo te proteges de golpe, Sebastián? Estudiando, hacer puzzles, ya manteniéndose en el fondo como cognitivamente bien. Usando casco, por favor, el casco. Usan casco para las bicicletas de repente y no usan casco para el scooter. Los que usan scooter y estudiando diabetes y nutrición. Muy bien, para seguir esas indicaciones, ¿ya? Reducir la contaminación ambiental. Se ha visto que el tema de la contaminación ambiental probablemente va como por efectos vasculares en las grandes ciudades y cosas así que la contaminación ambiental tendría como asociado a mayor riesgo vascular. Dormir bien, así es. Dieta mediterránea, sí. Reducir la obesidad en la edad media de la vida, dejar de fumar, dijimos, reducir la contaminación ambiental. Eso deberíamos hacer, en el fondo, esto lo que va orientado es a reducir el daño neuropatológico, el depósito de amiloides, de tal, vascular, inflamatorio, ¿ya? Otras cosas que podemos hacer tienen que ver con mantener el ejercicio frecuente, reducir la ocurrencia de depresión, evitar el consumo excesivo de alcohol. Tratar la hipoacusia, si es que tenemos problemas de hipoacusia, hay que usar audífono. Y una vez que la persona tiene el audífono, tiene que usarlo y limpiarlo y tenerlo con las pilas, ¿ya? Mantener contacto social frecuente y alcanzar un alto nivel educacional. O sea, ustedes hay algunas cosas de las que están trabajando aquí ahora para proteger su cerebro. ¿Y esto qué es lo que va a buscar? Aumentar y mantener la reserva cognitiva. Todo esto en línea hacia la prevención de la demencia,
¿ya? Esas son. Entonces, si alguien les pregunta, ¿qué hago yo? Porque, o ustedes mismos dicen, mira, sabes que mi abuelo, mi papá, mi tío tiene demencia y yo no quiero tener. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que tomar? Esta. Esta es la solución. Y esto es clave. ¿Ya? Y es otro argumento que tienen, por ejemplo, los que están pasando por CESFAM. Estas son las cosas que se trabajan a nivel de la atención primaria. Entonces también tenemos que valorar eso y que es súper relevante lo que hagamos o lo que dejemos de hacer a nivel de la atención primaria. Porque podemos cambiar la trayectoria de vida de las personas. ¿No? Entonces, no sé por qué no se me dice como yo. Les quería mostrar un videito. Bueno, contéstenme acá ustedes en el... ¿Qué tan importante es la genética, Tomás? La genética importa, pero no es lo más relevante. Mira, hay ciertos marcadores o ciertos cambios genéticos que aumentan la probabilidad. Hay ciertas familias en el fondo de marcadores que aumentan la probabilidad, pero en el fondo, eh, mira, más que tú digas, pensemos, yo tengo cierta carga genética, la tengo acá. Esta carga genética no me da un 100% de probabilidad de presentar demencia. Y por otro lado tengo los factores que son potencialmente reversibles. Entonces, yo igual tengo esta carga. ¿Cómo va a estar mejor mi cerebro? Mi cerebro en el fondo va a estar mejor si es que yo elimino la carga que puedo trabajar, si yo la elimino, en el caso de que empiece a desarrollar una demencia o se me empiezan a producir alteraciones neuropatológicas, probablemente se va a demorar menos o más tiempo en poder irse como consolidando, ¿cierto? Y además el curso de la enfermedad en la medida en que yo vaya evolucionando también voy a estar en mejores condiciones, versus que si tengo las dos cosas. Yo puedo no tener ningún marcador genético y puedo desarrollar una demencia igual, o puedo tener controlado ese 60, el 40% de riesgo potencialmente reversible e igual tengo una demencia, por causa genética o por algo que sea desconocido, ¿ya? En general, las demencias que tienen así como un rol familiar más importante son aquellas de inicio temprano. O sea, por ejemplo, que uno, no sé, personas antes de familias que antes de los 60, 65 años han presentado demencia y quizás esa familia va a tener un poquito de mayor riesgo. Les voy a pedir que en el chat me contesten aquí. ¿Qué implica convivir con demencia mientras les cargo un video? Vamos a ir contestando. Es que les quería mostrar un videito que no sé por qué no se cargó. A ver. Mm. Acá, ya. ¿Qué es? Miren, les voy a mostrar un videito que es bien simple, pero que habla del... bien simple, pero que muestra un poquito lo que, como explica de forma fácil lo que es la demencia. ¿Qué es?
No, hoy día, lo lamento chicos, no ha sido el día de la... A ver, ahí sí, ¿lo ven? Porque tampoco pueden decirme si lo ven. Está terrible. Sí lo ven, ya, vamos a poner aquí. Pongan atención al video. Enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro. Perdón, les estaba hablando. ¿Están ahí, cierto? ¿A ustedes se les cayó la sesión? ¿O el video siguió? ¿A ustedes no se les cayó la sesión? Yo como que tuve que salir y volver a entrar, a ver. Ah, siguió y el video se cayó. Ya, ok. Entonces ponemos aquí el video. Ya, veamos. El cerebro y matan a sus células. Comienzan a acumularse aquí, cerca del hipocampo, la parte del cerebro donde inicialmente se forman los recuerdos. Con el paso de los años, las placas y ovillos destruyen lentamente el hipocampo, haciendo más difícil crear nuevos recuerdos. Los afectados no pueden acordarse de situaciones sencillas ocurridas hace escasas horas o días. Posteriormente, las placas y ovillos se expanden a otras regiones del cerebro, matando células y afectando a otras funciones. Esta expansión causa las diferentes etapas de Alzheimer. Desde el hipocampo, la enfermedad se expande aquí, la región del cerebro donde se procesa el lenguaje. Cada vez es más difícil encontrar la palabra correcta. Después, la enfermedad llega a la parte frontal del cerebro donde se produce el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona comienza a perder la capacidad de resolver problemas, entender conceptos y hacer planes. Posteriormente, las placas y ovillos invaden la zona donde se regulan las emociones. El paciente pierde gradualmente el control de su estado emocional y de sus sentimientos. A continuación, la enfermedad se mueve donde el cerebro da sentido a las cosas que ve, oye y huele. En esta etapa, el Alzheimer altera considerablemente los sentidos de la persona y puede provocar alucinaciones. A la larga, las placas y ovillos borran los recuerdos más antiguos y queridos de la persona que se almacenan aquí, en la parte posterior del cerebro. Casi al final, la enfermedad altera el equilibrio y coordinación del enfermo, y en la última etapa, destruye la parte del cerebro que regula la respiración y el corazón. ¿Qué les pareció el video?
O sea, independiente de la música y los colores tétricos de repente. ¿Ya? Eso en el fondo es como una forma como fácil de explicar lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer, en el sentido de que nosotros con la enfermedad de Alzheimer lo que se deposita, como decía ayer, eran los ovillos y en el fondo los ovillos de proteína tau o las placas de amiloide. Pero en otras van a ser otras partículas, otras proteínas, otro tipo de depósitos, pero que dependiendo de dónde estén afectados, se van a ver las manifestaciones, ¿ya? Lo importante es que esto en el fondo es algo que es progresivo. ¿Cuál es la teoría de Alzheimer de este año? Fue como desmentida. No había salido un estudio, un gran revuelo este año. Pues es que mira, siempre están saliendo cosas. Pero en general lo que pasa es que hay, en relación a las teorías del Alzheimer, no hay ninguna, en el fondo hay como corrientes. Hay una corriente que es como de tau y otras corrientes que son como del amiloide. Pero tampoco se sabe si es, en el fondo, si lo que uno ve es la causa o es algo que va acompañando la causa subyacente. ¿No? Vamos a ver. Doctor Chuchoneta. Luchoneta. Voy a revisarlo, ¿ya? Porque no sabría contestarte en este momento de cuál de todas las cosas es. Entonces, ¿qué implica convivir con demencia? Se borró lo que usted alcanzaba a ver algunas palabras y otras y otras se desaparecieron cuando me votó de la sesión. Pero en el fondo, ¿qué es lo que es importante que nosotros sepamos? Que van a haber distintas alteraciones a lo largo de la demencia. Lo primero que pasaba antes de las emociones, mira, ahora vamos a ir repasando, ¿ya? En el fondo, hay que saber que en cada persona las manifestaciones pueden ser distintas, va a depender de dónde aparecen los primeros cambios como neuropatológicos, porque eso que les mostraba el video es como la evolución clásica de la enfermedad de Alzheimer, pero no siempre va a ser así, ¿ya? Hay otros momentos en que puede partir por partes más posteriores, hay otros cuadros, por ejemplo, que no va a ser un Alzheimer y que puede ser otro, que son demencias frontotemporales, donde los cambios aparecen principalmente en la zona, por ejemplo, del lenguaje, o en el lóbulo frontal asociado a la conducta y la capacidad ejecutiva, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo ahora durante la clase. Entonces tenemos que saber que vivir con demencia, por ejemplo, entre muchas otras cosas, va a significar que tengamos problemas de comunicación. Ello puede ser problemas para encontrar palabras, disminución de la fluidez al hablar, las personas pueden interrumpirnos o pueden no respondernos, nos pueden ignorar o parecer centrados en sí mismos. Puede haber dificultad para comprender preguntas y para contestar, deterioro de las habilidades para leer y escribir, cambio en la forma de expresar las emociones, por lo tanto nuestra interacción con ellos va a ser distinta, ¿ya? Y desde el punto de vista de la medicina, en el fondo, y ustedes como médicos tienen que saber que así como yo les digo, se van a encontrar con las personas mayores también, si atienden mayores se van a encontrar con personas con demencia, porque el principal factor de riesgo para desarrollar una demencia es la edad. No es igual edad a demencia, aunque sea normal, pero sí, a mayor edad, mayor riesgo de presentar una demencia. Se dice que sobre los 60 años, alrededor de un 1% de la población tiene demencia, pero si uno va, ese rango se va duplicando cada 5 años. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego cerca de los 80, 85 años, un 30% de las personas pueden tener algún grado de deterioro cognitivo, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros nos puede tocar ser parte del diagnóstico, tratar la comorbilidad de las personas, ver planes de tratamientos que se ven influenciados por la presencia de demencia, estar atento a la prevención de accidentes, a saber si las personas tienen competencia para tomar decisiones, a diferenciar si esto es un delirium o una demencia. Las personas con demencia tienen mayor riesgo de presentar un delirium ante eventos o factores precipitantes que sean de menor cuantía o intensidad. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando nosotros vemos la evolución de la demencia, se clasifica por distintas etapas. Existen distintas clasificaciones, de 3, de 5, etc. ¿Ya? A grandes rasgos, si uno lo tiene que ver de forma fácil, uno habla de como 3 partes, ¿ya? Demencia leve, moderada y severa, ¿ya? Tenemos que saber que esto, en el fondo, igual es una escala de grises. Podemos tener personas que van a tener componentes de leve y de moderada, y vamos a decir que es leve a moderada, y otros que vamos a decir que es moderada a severa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta etapa leve o inicial? Podemos encontrarnos con personas que están más olvidadizas, que extravían objetos, que se pierden en lugares que son poco familiares, no se pierden en su casa, pero quizás se pierden en un aeropuerto o en una estación de buses donde anteriormente no se habrían perdido.
que tienen dificultades en actividades complejas, como por ejemplo el trabajo, los viajes, y dificultades en actividades como usar el transporte, medicamento, dinero, ¿ya? Si se fijan, acá vamos a tener afectadas nuestras actividades avanzadas, y quizás nos vamos a necesitar un poco de apoyo, supervisión, o vamos a tener algún tipo de dificultad en las instrumentales, pero las básicas van a estar normal. La persona, dentro de su conducta, lo que puede hacer, por ejemplo, es abandonar actividades, ¿ya? Dejar de hacer cosas. Eso a veces puede ser porque está deprimido, o también porque se dan cuenta que tienen dificultades y no quieren que las personas se den cuenta, ¿ya? O cosas que antes no les contaba, le están empezando a costar. También pueden haber síntomas de depresión, aislamiento o negación. El aislamiento, por lo mismo, en el fondo es como las situaciones se me están poniendo un poquito más desafiantes, como que tendo a retraerme. Entonces ya no voy al club del adulto mayor y no sé, pues digo que es porque hace frío, pero la verdad es que es porque se me han olvidado algunas cosas o porque no quiero que me piñen. Pablo, háblame por el chat, por favor. Hola, doctora, ¿se escucha? ¡Oh, sí se puede! Sí, maravilloso, no sé qué pasó. Aleluya, ya, qué bueno, los puedo escuchar. Hábleme. Una consulta. ¿Una persona en esta etapa puede como entender que tiene Alzheimer? Es una, no, usted tiene Alzheimer en etapa Sí, leve. así es. Ah, ya. Antiguamente, cuando por ejemplo a mí me pasaba lo que era la demencia, a uno le decían que las personas no se daban cuenta. Y que si se daban cuenta era porque eso no era una demencia, ¿ya? Eso hoy en día sabe que no es así, porque en la medida que yo sé más del tema, tanto a nivel como de los equipos de salud y también como de la población en general, eh, vamos a ir detectando antes esta situación. Entonces una persona que está con una demencia leve sí se puede dar cuenta de lo que le pasa y puede conocer su diagnóstico y puede decir, por ejemplo, qué cosas son importantes para ella en relación a su abordaje y a poder planificar, por ejemplo, su futuro. Entonces, es relevante, ¿ya? En etapas ya, una persona en etapa moderada o severa no se va a dar cuenta de su diagnóstico, pero en etapa leve, sí. Lo más triste es que son conscientes y se les olvidan las cosas importantes de su vida. Eso vamos a ir viendo que es progresivo en el fondo. Esto siempre se dice que el Alzheimer o la demencia es como una cebolla, donde lo primero que se va borrando es lo más reciente y luego lo más profundo. Entonces hay temas biográficos de su vida que se van a ir manteniendo hasta etapas más avanzadas y quizás no ser una persona con demencia moderada o moderada severa no vamos a poder hablar de lo que hicimos ayer o del mundial de fútbol ahora, pero quizás vamos a poder hablar del fútbol del 62 o de antes, porque esos recuerdos están mantenidos y también algunas en el fondo como situaciones biográficas relevantes. En el fondo se va olvidando como de lo más reciente a lo más anterior, ¿ya? Y a nivel de la familia, que es que lo que lo puse aquí en verdecito, en esta etapa leve podemos tener desconocimiento, ansiedad, incertidumbre. Les voy a contar aquí un casito, por ejemplo. ¿Viste? En el fondo, cuando uno lo empieza a ver con una persona conocida, o analizar, a veces uno se da cuenta que uno hoy día se está dando cuenta que la persona tiene dificultades, pero una vez como que abre los ojos y dice esto no es normal, empieza a mirar y las cosas quizás no aparecieron hoy día, sino que venían hace años, pero nosotros habíamos pensado que era normal lo que estaba pasando, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo de una señora que me contaban sus hijas, que ya haciendo la historia hacia atrás desde cuándo había empezado esta situación, y decían que la señora viajaba todos los años fuera de Chile. Y llegaban a no sé, a Frankfurt, y allá en Frankfurt se separaban. Y la hija se iba de vacaciones por un lado, y esta señora se iba a ver a su familia, no sé, en España. Y resulta que hubo un viaje, la señora se perdió en el aeropuerto y perdió su vuelo. Entonces la hija, y se angustió, que sí, algo que nunca antes había pasado, si viajaba toda su vida esta señora, y viajaba sola, y acá vivía sola, y veía sus cuentas y todo. Entonces finalmente se fue de vacaciones con la hija. Y en las vacaciones la hija se empieza a dar cuenta que resulta que la mamá como que de repente se perdía y preguntaba como cuándo iba, como no sé, preguntaba cosas de acá de Santiago, o como que no tenía tan claro que estaba, no sé, en Madrid, siento que conocía la ciudad y todo, como eso raro. Y la otra hermana que estaba acá en Santiago fue a ver la casa mientras la mamá estaba de viaje y se dio cuenta que no estaba ordenada como era habitual, que había cosas guardadas donde no estaban, qué sé yo. Claro, entonces uno dice, ¿cuándo partió esto? Cuando mi mamá se perdió en el aeropuerto. Pero no, ahí se hizo evidente, pero las dificultades venían de antes. Lo que pasa es que esta señora era como autónoma, entonces nadie sabía lo que estaba pasando en la casa. Pero la señora ya había empezado a tener dificultades y probablemente se daba cuenta, entonces empezaba, algunas cosas no se daba cuenta y otras sí se daba cuenta. Y por eso tenía las cosas un poquito más ordenadas de forma diferente. ¿Ya?
Luego, en una etapa moderada, ¿qué es lo que podemos encontrar? Las personas ya empiezan a olvidar más lo reciente y tienen dificultades domésticas. Lo instrumental ya está afectado en el fondo y empiezan a tener errores en el autocuidado. Son personas que indudablemente reconocen a sus familiares, sobre todo a los más cercanos. Las personas con que viven, su cónyuge, no sé, si hay una sobrina que no ven nunca, bueno, esa no la van a identificar. Ya son personas que empiezan a requerir grados de supervisión y asistencia, donde hay que estar atento a los riesgos potenciales, puede haber alteraciones de la conducta y del pensamiento, este tema del aislamiento que hablamos, y más problemas de salud. Más problemas de salud no porque se estén a perder los otros órganos, sino porque en el fondo en estas personas van a tener dificultades de repente para decir lo que les pasa, para interpretar los síntomas, para seguir indicaciones. Entonces el abordaje de la comorbilidad va a ser distinto. Vamos a tener que hacerlo de forma distinta y poner más ojo. Van a ser personas que van a tener mayor complejidad como para navegar entre la red de tratamiento. ¿Sergio? Aló, doctora, ¿se escucha? Sí, perfecto. En la parte que dice reconocer familiares, no es solamente reconocer familiares, supongo que también, no sé, un amigo de toda la vida también lo va a reconocer. Claro, pero gente con cercana, gente con la que conviven, con la que conviven frecuentemente. Ah, ya. ¿Ya? Eso era... Te puedes encontrar con un amigo muy querido, pero que no ves hace tiempo y que te cuesta al principio, cómo se llama, quién era. ¿Ya? Pero en general acá reconocen a las personas importantes y cercanas, como dicen. Ya, gracias. Y los familiares, gracias a ti, los familiares a esta altura pueden tener ansiedad, incertidumbre, falta de tiempo y falta de herramientas. La persona se empieza a ser más dependiente, empieza a requerir más ayuda. Todavía hace cosas solas, pero se equivoca, entonces hay que estar supervisando. Y en etapa avanzada o severa, la persona ya no reconoce a los cercanos, en general dependen de otros, y empieza a afectarse el movimiento, en el sentido de que el cerebro, lo que decía un poco el video, como que el cerebro ya no sabe cómo decirle al cuerpo que haga las cosas. Entonces empiezan las alteraciones de deglución, algunos temas de coordinación. La persona tiene necesidad de supervisión y asistencia continua, pueden aparecer alteraciones de conducta. Las alteraciones de conducta pueden aparecer en cualquier momento a lo largo de la evolución de la demencia. Y desde el punto de vista de la familia puede existir ansiedad, depresión, falta de tiempo, cansancio o carga, ¿ya? Entonces, si se fijan en esta evaluación que nosotros decimos, demencia leve, moderada o severa, vemos que en la leve, las avanzadas están comprometidas, las instrumentales le cuestan, y en las básicas es independiente. En la moderada, la persona ya tiene dificultades, están comprometidas las instrumentales, le empiezan a costar las básicas y reconoce a los familiares. Y en la severa ya está todo comprometido, la comunicación se compromete y desconoce a los familiares cercanos. Y hay un momento intermedio entre que yo conozco a mis cercanos y no los conozco, y que es que sé a quién conozco de quién no. Pero se me confunde si es mi sobrina, mi hija, pero sé que es cercano, ¿ya? Eso a modo así como de definición de demencia, del curso de la demencia, etc. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué entonces, si estas son enfermedades que son progresivas e incurables hasta la fecha, por qué es importante contar con un diagnóstico? Porque un diagnóstico nos va a permitir identificar qué es lo que nos está pasando, poder organizar los cuidados, poder acceder a distintas prestaciones para tener una mejor calidad de vida. ¿Ya? Ahora, vamos a mostrar un video. Les hablo, les muestro un video, que prefiero. No sé. Ahora me pueden hablar ya que les volvió la voz. Pueden, no sé, cantar, contar un chiste mientras les pongo el video. Ok, yo les voy a mostrar ahora un video donde la idea es que pongan atención en este video y vean qué cosas les llaman la atención. ¿Ya? Pensando en si hay cosas que puedan ser normales o anormales. Acá, recuerdo estos videos. Ya. Ok. Vamos. ¿Se ve? Pongan atención a los detalles del video y los van anotando. Los pueden ir poniendo en el chat si quieren, o después los comentamos aquí.
temprano, Claudia. Pues, soy yo, Jackie. Por supuesto. Por supuesto que eres ¿Por qué estás cocinando, el plato favorito de tu mamá, mole de olla. Ay, qué trabajo tan duro. Y siento sorpresa. Ay, ya bueno, a lo mejor. ¿Y cómo te fue en el colegio, Claudita? Feliz cumpleaños, mi Claudita. Pero mi cumpleaños no es al fin del mes. Bueno, pero después de un día de trabajo tan fuerte en ese restaurante, merecía un momento de relajo. Mole de olla, gracias, mamá. Gloria, esto está crudo y tiene demasiada sal. Está bien, yo lo pongo en la estufa. Gracias. Has crecido tan rápido, mi Claudita. 15 añitos ya. Voy a volver tarde esta noche. ¿Qué observaron en el video? Muchas cosas. Muy bien. Pueden decirla a voz o escribirlas en el chat. Se olvidó varias veces de que había usado una misma cuchara y cuando le iba a dejar a un lado, se olvidaba dónde estaba y pensaba que no había usado una, por lo cual sacaba otra. Y en un punto ya se vio que eran como 20 cucharas juntas. Exacto, muy bien. ¿Quién más? Muchas gracias. Los zapatos, ya. Vamos a ver qué pusieron acá en el chat. Dice, se le olvidó de la sal. Guardar cosas como poner un pañuelo en el refrigerador. El cepillo de dientes en los vasos. Confusión de nombres de los familiares. Muy bien. Reconoce las familiares, pero no sabe cosas de ellos. Por ejemplo, le da el cumpleaños. Ya. Y estas cosas, ¿qué son? ¿Son normal? ¿No son normal? ¿Son parte del envejecimiento? ¿Qué dirían ustedes? Dijo que la comida estaba cruda, sí. Es anormal, ¿cierto? La comida estaba cruda, sí. Y de hecho, si se fijan, yo he visto varias veces el video y después de varias veces me di cuenta que la cocina no estaba prendida. Ella tenía la olla, qué sé yo, y estaba como todo así. Uno podría pensar que estaba como funcionando, pero la olla no estaba prendida. ¿Ya? Entonces, efectivamente, estas cosas que vemos en esta señora, que si ustedes se fijan, la señora, ¿cómo se veía? Ordenada, desordenada. Ustedes, si no hubieran visto los detalles, ¿cómo se ve todo ahí? Bueno, que se ve perfecta, ¿cierto? Muy buena presentación, está todo normal, tiene la casa limpia, estaba esperando a que la gente llegara, pero empiezan a aparecer estas cositas que nos tienen que llamar la atención. Y que existan estas fallas, bueno, acá eran... ahí después se van haciendo como más evidente, pero nosotros no necesariamente van a aparecer todas las cosas juntas, esto es un tema como docente. Pero sí estar atento a que estas cosas no son normales, no le podemos echar la culpa a la edad. ¿Qué cosas se consideran como signos de alerta? Que no significa que sean diagnóstico de demencia, pero de que tenemos que ir a estudiar para ver qué es lo que está pasando y que no son normales, serían las siguientes: olvidos frecuentes de citas, reuniones o fechas importantes. A todos de repente, algunos somos más despistados y se nos olvidan cosas, pero si a uno empiezan a pasarle cosas que no eran habitual, nos tiene que llamar la atención, ¿ya? Que se nos extravíen objetos y que no tengamos la capacidad de poder recordar luego. A todos nos pasa que de repente, o no sé, a mí por lo menos, que uno va a la cocina y después dice, ¿qué vine? Y empieza a retroceder y se acuerda, o, ay, ¿dónde dejé tal cosa? Y uno sabe que más o menos la dejó en tal lugar. Y como que trata de hacer el ejercicio hasta que finalmente efectivamente estaba en ese lugar, solo que no lo estábamos viendo, ¿ya?
El tema es que acá como que se borra. Efectivamente, yo no me acuerdo lo que hice antes, ¿ya? No me acuerdo dónde lo dejé. Empezamos a encontrar lugares un poco habituales, que es lo que le pasa a ella. Encontró el cepillo de dientes, el pañito donde no estaba. Las preguntas de forma repetitiva, que ella le preguntaba por el colegio, Claudita, qué sé yo, a la nieta, y que se le confundía este tema también un poco en qué contexto, qué edad tenía, pero en el fondo pregunta de forma repetitiva. A veces pasa que uno pregunta, o no sé, estamos conversando, uno se distrae, y, ay, ¿cómo están tus papás? No, bien, qué sé yo, se fueron de vacaciones. Y después, oye, ¿cómo están tus papás? Y uno le dicen, oye, pero si ya me preguntaste, ah, de veras que me dijiste que estaban de vacaciones y no sé qué, ella. Ok, se me había olvidado la pregunta, pero sí me acordaba de la respuesta. En este tipo de preguntas repetitivas, de verdad que a la persona es como que se le olvida. O sea, esto que yo les digo, en el fondo como, que uno dice, ah, de veras, ya, porque uno dice, ah, es que me ha preguntado 10 veces lo mismo, pero todas las veces que le digo, ah, de veras que ya me dijiste, ya, eso puede ser también una salida de la persona, pero a lo que yo voy en el fondo es como poder diferenciar entre el que pregunta y de verdad, cada vez que preguntas algo nuevo, versus el que, como que uno le doy una clave y es como, ah, sí, esto ya lo conversamos. Puede haber dificultad para relatar los hechos recientes, en el sentido de que se empieza como a empobrecer el recuerdo. Entonces, ¿qué hiciste el fin de semana o qué hiciste para las vacaciones? Ya no fluye tan fácil, porque hay recuerdos que se van como borrando, ¿ya? Presentación personal inadecuada de acuerdo a la situación o época del año, personas, por ejemplo, que siempre han sido súper pulcas y arregladas, que de repente ya no están tan arregladas. A veces puede ser por distintas causas, puede ser porque la persona tiene mala la vista y ahora anda con ropa sucia porque no se da cuenta que está sucia, ¿ya? No todo lo que suceda va a ser demencia, lo que tiene que ser es que nos tiene que alertar que hay que explorar la cognición. Puede existir confusión con las indicaciones médicas, ¿ya? Sabemos que de repente las indicaciones no son lo más claras, tanto en escritura como en la forma en que las entregamos o la cantidad de información simultánea que uno les entrega. Pero si nosotros hemos hecho un proceso donde la persona se le explicó, se repitió, qué sé yo, y la persona se confunde, nos tiene que llamar la atención. Quizás es por un tema cultural, como les decía, quizás es porque nosotros no explicamos bien, pero tenemos que ver qué es lo que está pasando. También cuando hay bajo de peso sin signo claro, sin causa clara, de repente uno dice, persona que baja de peso, ¿cierto? Como que uno piensa en una neoplasia, pero a veces es por otras cosas. Hay personas que bajan de peso por una depresión, o que bajan de peso porque efectivamente tienen dificultades para organizarse. La comida ya no les está quedando tan rica y no quieren comerla, o no han ido a comprar los ingredientes, entonces tienen problemas como ejecutivos. Que se les olvida comer nomás, podría ser, pero probablemente eso como de que se le olvidó, como que se te olvida a ti comer. En general lo que pasa es que las personas comen varias veces. También pues sí, podría no es tan frecuente que tú digas como que se me olvidó, pero en el fondo es porque igual en algún momento viene la sensación de hambre, pero puede ser por desmotivación, por otras cosas, ¿ya? El signo de rotación de la cabeza, que tiene que ver eso como que yo le estoy hablando a usted y en vez de contestarme, miran al acompañante para que conteste el del lado. Y uno dice, ya, puede ser porque están inseguros, pero está bien, a veces uno hace que conteste el acompañante, pero aquí uno le está preguntando cosas que de repente son súper fáciles y las personas no contestan. ¿Cuántos hijos tienen? Y en vez de contestarte, miran para el lado. Eso significa que hay información que es fácil, que deberían poder manejar y que no se sienten seguros. También cuando existe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o estrés, por ejemplo, personas que antes recibían visitas y la verdad es que no pasaba nada y ahora es como un caos, cualquier cosa distinta, organizar un viaje, visitas, un cumpleaños, todo nos empieza a generar un poco más como de sobrecargo, dificultad el poder ejecutarlo. Y cuando empiezan a aparecer dificultades en el desempeño de la actividad de la vida diaria, tenemos que poner atención, ¿ya? Todos estos son signos de alerta. Ahora bien, vamos a ir a lo que ustedes consultaban, que es cómo se hace el diagnóstico de demencia. El diagnóstico de demencia es clínico y tiene estas etapas que se aparecen acá. Es fundamental una anamnesis, historia clínica completa, un buen examen físico general, segmentario y neurológico. Era como preventivo para el avance de la rutina. A ver, ¿cómo fue? Hola, profe. ¿Ya? Es que una vez me dijeron que más o menos como a la familia que estaba alrededor de una persona con Alzheimer, como que intentaban mantenerle la rutina constantemente, pero no sé si era por un tema como de prevención como del avance o es netamente para evitar la crisis y que se dé como malas situaciones. Lo que pasa es que el tema de la rutina es que a ti la rutina nos da seguridad. Cuando yo sé lo que viene, estoy más tranquilo.
En cambio, cuando yo tengo dificultades para analizar como los estímulos que tengo del ambiente, la rutina, en el fondo, yo me voy a sentir más tranquilo y más calmado si tengo una rutina que es predecible, porque además me voy a poder como fluir mejor a lo largo del día, no voy a estar como pensando, bueno, qué es lo que viene más tarde. Entonces, en el fondo, por una parte, la rutina efectivamente puede prevenir alteraciones de conducta y también te ayuda a mantener la funcionalidad, porque estás haciendo como cosas que son más predecibles, más conocidas, y por lo tanto es una instancia que te facilita el desempeño. Así que tiene como doble rol, ¿ya? Entonces tenemos que hacer esta historia clínica completa, examen física general, segmentario, neurológico, pruebas complementarias, evaluación neuropsicológica, neuroimagen, y está el tema de los biomarcadores que en general son de estudio más que de diagnóstico, ya es como por aquí el tema del diagnóstico. Y ahora vamos a ir viendo un poquito de estos pasos y cómo esto también se relaciona con cosas que ya hemos ido comenzando en otras clases. Lo primero va a ser la historia. En la historia, ¿qué es lo que nosotros vamos a querer saber? ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son quién es en la biografía, ¿cierto? Lo que ya hablamos en la clase de BGI, su historia de vida, cuánto fue su máximo nivel de desempeño, a qué se ha dedicado, etcétera. ¿Cuáles son sus antecedentes médicos? Tratando de buscar alguna comorbilidad que pueda explicar las alteraciones cognitivas que estemos encontrando, si hay alteraciones psiquiátricas. Preguntar acerca de los síntomas, signos y la evolución. ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿La persona está olvidadiza? ¿La persona se le extravían objetos? ¿Se le olvidan algunas palabras? En el fondo, ¿cuáles son esos síntomas y cómo han ido evolucionando? En general, las familias son capaces de explicarnos las cosas en el fondo, como en su lenguaje, si uno les da como tiempo y hace las preguntas correctas. Siempre hay un profesor ahí, que es el doctor Fuente, que dice que las personas no van a poder hacer una perfecta historia con las preguntas y el tiempo correcto, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuáles han sido esos síntomas y cómo han ido afectando el desempeño, en el fondo, en la funcionalidad. Estar atentos si aparecen síntomas psicológico-conductuales asociados a demencia, que eran estas alteraciones de la conducta, ha cambiado su conducta, ha cambiado su carácter, cómo era antes, cómo era ahora. Saber nuestra revisión de fármacos, ¿cierto? Nuestra historia farmacoterapéutica, la revisión de bolsa de medicamentos, en el fondo, para saber qué fármacos la persona está usando. ¿Qué fármacos, por ejemplo, hace cuánto partieron? Y si alguno de ellos pudiese tener el inicio, la suspensión o modificación de alguno de ellos, podría tener alguna relación con alguno de los síntomas que estamos viendo, ¿ya? Porque hay ciertos fármacos que pueden afectar la cognición. Y yo creo que conversamos de algunos, las benzodiazepinas, los que son los anticolinérgicos, anticonvulsivantes, antihistamínicos como la clorfenamina, los antipsicóticos, todos ellos pueden afectar nuestra funcionalidad y nuestra cognición. En la comorbilidad vamos a ir atentos a buscar aquellas condiciones que puedan estar dando como causando o ayudando a contribuir a la sintomatología que tiene la persona. Por ejemplo, que tengamos un hipotiroidismo, falla hepática, anemia, alteración de la función renal. Son cosas que podrían, en el fondo, como hacer cambiar nuestra conducta, nuestra cognición o nuestra funcionalidad, y que son potencialmente reversibles. Y una vez que hacemos toda esta evaluación, también es súper importante que veamos cuáles son las problemáticas reales que tiene la persona para poder hacer, en el fondo, como nuestro plan de trabajo. Y también siempre estar atento a cuál es la red de cuidado, dónde quiero un poquito parte de quién es. Quién es esta persona, dónde se desempeña, con quiénes cuenta. Que una persona, yo les dije esto, tenga o no tenga hijos, no significa que tenga buena o mala red social, sino que hay que ver cuán efectiva es, si puede recurrir a ellos, etc. Algunas formas de preguntar las cosas o algunas preguntas de utilidad les puse aquí en estas diapositivas. Por ejemplo, ¿ha notado cambios en la forma de pensar o razonar? Olvida dónde deja las cosas, olvida lo que sucedió el día previo, olvida dónde está, se confunde, tiene dificultad para vestirse, que puede ser, por ejemplo, que la persona se pone la ropa de mala manera o se enreda. No necesariamente que no se vista, sino que al principio, por ejemplo, puede ser que tenga dificultades para escoger esa ropa. ¿Cómo ha cambiado la persona desde que estas manifestaciones comenzaron, tanto en personalidad, ánimo, conducta, control de las emociones? ¿Cuándo fue la primera vez que notó estos síntomas? ¿Qué edad tenía? ¿Si fue súbito o gradual? ¿Hace cuánto tiempo empezaron? Y también ir a pensar y a preguntar, ¿qué es lo que hace la persona en un día típico? ¿Cómo se comporta? ¿En qué se diferencia de cómo ella ha sido siempre? No, es que antes salía sola, es que antes trabajaba. Bueno, ¿y hasta hace cuánto tiempo su mamá trabajó? ¿Y por qué dejó de trabajar?
O ¿por qué dejó de manejar, de hacer compras? No, es que le da susto que la fueran a asaltar. ¿Pero ella podría ir a hacer compras? Sí. No, la verdad es que cuando iba a comprar, se equivocaban al darle el vuelto, entonces la verdad es que ya no la, mejor que no, como que la hacían lesa con los billetes. Entonces esas cosas nos van a orientar. Ese deterioro funcional tiene una base cognitiva o viene de otra parte. También es importante saber quién ejerce la labor de acompañante, cuidador o de persona de referencia, porque una persona en etapa de demencia leve no va a requerir un cuidador. Pero sí es importante que nosotros como equipo identifiquemos algunas personas que son como referentes de cuidado, personas que se tienen que preparar para más adelante e ir progresivamente ayudando a la persona en lo que vaya requiriendo. Saber quiénes más participan de la red, si existe para ellos algo particularmente más difícil de manejar, cómo afrontan las situaciones, si existe sobrecarga, si existe depresión en el entorno, o si hay problemas o gastos adicionales asociados al cuidado. Eso nos va a permitir un poco hacernos una idea de cuál es la situación de esta persona, tanto del origen de los síntomas como de lo que ellos están viviendo. Y tener presente en el fondo y ver cómo esto se relaciona con los temas de la vejez que ya habíamos hablado, que es contar aspectos sociales, funcionales, clínicos, cognitivos y afectivos. Entonces, luego que hemos hecho nuestra anamnesis y historia clínica completa, es muy importante que hagamos, como dijimos el otro día, todo un examen físico general, completo, porque nos va a ayudar a ver si, qué otras comorbilidades tiene esa persona o qué otros, lo que les decía antes, lo mismo de los exámenes, en el fondo, si es que es un problema índole que está teniendo una repercusión a nivel del sistema nervioso, o si es algo realmente neurológico. ¿Ya? En el examen general, entonces vamos a ir a buscar descartar otra comorbilidad, y en el examen neurológico lo que vamos a ver es ir a ver si hay alguna focalidad. Entonces vamos a hacer un buen examen de pares cranianos, fuerza, tono, el tema de la marcha, la movilidad, esas cosas nos van a orientar un poquito para saber, uy, si esta persona tiene una focalidad, si tiene una paresia, quizás esto es vascular, si está rígida, quizás esto es un parkinsonismo asociado a una enfermedad de Parkinson o cuerpos de Levy. En la demencia por enfermedad de Alzheimer, en general, el examen físico al principio es normal, no tiene mayores alteraciones. Entonces, nos van a ir dando como pistas para ir armando este arbolito. De las pruebas complementarias, vamos a utilizar exámenes de laboratorio. Podemos pedir un electrocardiograma, que no es para el diagnóstico, sino que es posteriormente como para saber si yo le voy a dar algún fármaco, un antidepresivo, un antipsicótico, algo que eventualmente pudiese necesitar, saber cómo está la conducción cardíaca, para no tener problemas de reacciones adversas a medicamentos y iatrogénicos. ¿Ya? Los exámenes que vamos a pedir, se le ocurren cuáles deberíamos pedirle a una persona que estamos exámenes de sangre, para descartar como otra comorbilidad. ¿Qué exámenes le pedirían? Tiroides, muy bien, Sebastián. Hemograma, Sergio, hemograma Catalina, función renal, PCR, efectivamente. Vamos a pedir un hemograma para saber si hay anemia, si hay infección, un perfil bioquímico, quizás tiene una hipocalcemia, por ejemplo, o está desnutrida y una hipoalbuminemia, pruebas tiroides, TSH, T4 libre, los electrolitos plasmáticos, sodio, potasio, cloro, podemos que quizás tenga una hiponatremia, como la señora que vimos en el caso el otro día, alteración en la creatinina, que podría hablar de una falla renal, ¿cierto? Y que la persona está un poco urémica y por eso tiene estas manifestaciones, BDRL, que es para descartar en el fondo como una sífilis terciaria, HIV, porque también existe el complejo demencia-sida en el fondo, o manifestaciones neurológicas asociadas a la presencia de VIH, vitamina D, que no es parte como del diagnóstico, pero si uno puede pedirla, en general la evalúa, porque en caso de estar disminuida se suplementa, ¿ya? Y se suplementa y tiene rol como en la vitamina D en general como a distintos niveles. En movilidad, por ejemplo, también se ha visto así como cosas a nivel del sistema nervioso. Entonces, algo que si está bajo, se suplementa. Orina completa y urocultivo, y el electrocardiograma ya se los expliqué. La orina completa y urocultivo nos va a permitir, por ejemplo, descartar que llegase una infección. Y luego tenemos a la evaluación neuropsicológica, o la evaluación en el fondo con los distintos tests. ¿Qué es importante saber? Que existen, por un lado, screenings o tamizajes breves, más acotadas, que nosotros podemos hacer y aplicar. Y ustedes me dijeron que conocían, parece que el MOCA y el Minimento, ¿puede ser? ¿Que lo habían visto en semiología? Si me confirman. Y también podemos ver que hay algunos casos en los cuales necesitamos, en el fondo, como una evaluación más exhaustiva, más larga, de distintos dominios para hacer un mejor diagnóstico diferencial, y ahí vamos a derivar a esa persona
para que un psicólogo o psicóloga entrenado realicen una evaluación. ¿Ya? Y en el fondo la última patita que diríamos para hacer nuestro diagnóstico tiene que ver con la neuroimagen. La neuroimagen hay distintos tipos, hay estructurales como puede ser una resonancia, un escáner, y hay otros que son funcionales que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, o moleculares que muestran si es que hay como depósitos de amiloide o de tau en algunas partes del cerebro. Por fines clínicos, en general nosotros nos vamos a referir aquí principalmente a la estructural. ¿Cuál examen de los que dije? Un escáner hoy en día no es tan caro, la resonancia un poquito más, y los otros son más... Lo que pasa es que en neuroimagen hay distintos tipos de neuroimagen. Ya hay unos más sofisticados, que son como de nivel de especialidad, y de repente para algunos diagnósticos diferenciales podría servir, y hay otros que son ya más bien como de estudios de Alzheimer, qué cambia, qué lo genera, no sé qué se hace. ¿Ya? Pero a nivel así como clínico ustedes, uno de lo que podrían pedir es un escáner, una resonancia, y lo que vamos a buscar en el fondo es descartar otras patologías, que hayan infartos, que hayan hemorragias, que hayan tumores, o colecciones, y que puedan, y también ver cuál es el patrón de atrofia. Por ejemplo, si está más atrofiado en la parte frontal, o en la temporal, o en la occipital, eso nos puede ayudar también de cuál es la probabilidad de cuál sea, como en qué línea diagnóstica se podría encontrar esto. Aclaro que cuando hablamos de degeneración o neurodegeneración a nivel cerebral estamos hablando de esto. Esta uvita en el fondo es como estar ahí urgentes también, y cuando se producen en el fondo estos cambios o esta degeneración a nivel neuronal o celular, lo que veo es eso, esas como pasitas arrugadas. Entonces, si se fijan, en este cerebro, que sería como normal, las surcos, las cisuras llegan como cerca del hueso, ¿ya? Pero acá en este otro son mucho más profundas. Eso es porque se ha ido perdiendo, digamos, como volumen cerebral, asociado a la atrofia. Aquí les puse unas imágenes, solo para que en el fondo saber que, por ejemplo, acá yo puedo ver la diferencia entre algo normal, una demencia frontotemporal, un Alzheimer. Lo que veo es lo siguiente. En la demencia frontotemporal, si ustedes se fijan, esto de acá, que es el lóbulo frontal, acá está como muy disminuida. Y también esta parte que es como temporal. Y en la enfermedad de Alzheimer vemos más disminuida esta parte de acá, la parte temporal, no tanto la frontal como en la frontotemporal, y en el normal se ve más o menos parejito el cerebro que llega hacia los bordes. Entonces, de esa forma es que yo voy a hacer mi diagnóstico con todos esos elementos. La neuroimagen no está, hoy en día, esto es parte de un GES, de una garantía explícita en salud, y está planteado como para que el diagnóstico en general se trate de hacer a nivel de atención primaria, ¿ya? Si se necesita, si hay duda diagnóstica, si uno piensa que es un subtipo especial de demencia, eso hay que derivar. Quería decir de la neuroimagen, se me fue. Y que en el fondo también va a depender de la clínica que tenga la persona, si es más perentorio o no, y que tengamos que usar la neuroimagen. En general, si son personas más jóvenes de 65 años, si partieron hace poco, si la historia no es tan clara, necesito saber, no puedo tener una neuroimagen. Si es una persona que lleva viviendo con demencia 10 años y que su clínica no ha cambiado y que yo no le hice la neuroimagen antes, probablemente no voy a ganar mucho ahora. Salvo que haya cambiado su movilidad, que esté con alguna focalidad, en el fondo que haya algo que me haga pensar que hay un proceso como nuevo o subyacente. Entonces la neuroimagen no es necesaria para el diagnóstico, lo ideal es que sí, ¿ya? Pero lo que yo les estoy contando está como organizado digamos como los flujos. En el caso actual, por ejemplo, para derivar para que le hagan una neuroimagen tiene que ser visto por el neurólogo, ¿ya? O por algún especialista, no desde la atención primaria. Entonces, en el fondo, en algunos casos, o sea, si tú puedes contar con ella, perfecto, pero quizás también si tiene una demencia severa que lleva hace tiempo, no me va a ayudar a cambiar mucho la conducta. La neuroimagen a nivel secundario está dentro del GES, si lo mandan al especialista, que tiene criterios así como puntual de derivación especialista, y si no, tienes que ser como particular, un escáner particular hoy en día está como 40.000 pesos, que es más barato de lo que costaba antes, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, finalizando esta patita y la clase, en el fondo también tenemos que ver esto que tiene que ver con la entrega diagnóstica. La entrega que en el fondo nosotros, una vez que tenemos toda esta información, tenemos que entregar este diagnóstico a la persona, a su familia, y entendiendo esto como un proceso. No es como decir, usted tiene Alzheimer, usted tiene demencia, sí, chao, nos vemos.
sino que hay que dar en el fondo un marco, entender qué es lo que las personas entienden, qué es lo que tienen asumido, qué es lo que conocen, y saber que además esta información puede ser progresiva. Hoy podemos hablar de estos detalles y más adelante vamos a hablar de otras cosas. No necesariamente tenemos que entregar toda la información de uno, así como yo le estoy tirando aquí full información, ¿ya? Entonces, y saber que aunque el diagnóstico es algo médico, en el fondo realizado por los médicos del equipo, todas las personas pueden colaborar, tanto en la evaluación los distintos profesionales, también como al momento de la entrega, ¿ya? Y yo creo que me voy a quedar hasta, digamos, como hasta por aquí. Lo que nosotros tenemos que entender es, bueno, que hicimos nuestro diagnóstico de demencia y que cuando nosotros tenemos una persona con demencia, lo que tenemos que entender es que cada camino va a ser único. Cada camino va a ser único desde el punto de vista de la historia de vida, de cuáles son los factores protectores que tiene la persona, cuáles son los recursos que tiene, cómo gestionan su salud. Entonces, lo que yo haga o deje de hacer a lo largo de la demencia de la persona va a repercutir finalmente en la calidad de vida. Y la idea es que la persona viva lo mismo, ¿ya? Si yo puedo decir así, esto quiero que mida, o que viva, no sé, estos mismos 4, 3 o 10 años, y que ojalá se mantenga lo más funcional posible, con la menor cantidad de complicaciones o disrupciones. Y hacia allá va la invitación, ¿ya? A ir modulando como la conducta, el comportamiento, las rutinas de las personas y protegiendo su salud en general. Y tenemos que entender que las personas con demencia son personas con necesidades más complejas, ¿ya? Lo que yo les decía antes, en el fondo esto como que pueden necesitar apoyo para navegar entre tanta interconsulta y tanta cosa. Y un poco la reflexión es que si nosotros somos capaces de atender de mejor manera a las personas con demencia y de integrarlas a los servicios de salud, la atención, es probable que tengamos, en el fondo, que ayudemos a mucha gente más. Porque en el fondo la situación de ellos va a ser extrapolable a otras personas que tengan necesidades complejas o discapacidad, etc. ¿Ya? Preguntas. ¿Nadie? Ok. Nos quedan 3 minutitos, vamos a dejar hasta acá. Y yo les voy a, como hoy día tuvimos estos cortes entre una y otra cosa, les voy a dejar el material para que lean antes de terminar el módulo que tiene que ver esto como con el tema de la intervención. Y les voy a mandar unos videitos también, o voy a ver si alcanzamos a verlos ahí en un taller. ¿Ya? Y en relación a la actividad del jueves, les tengo que confirmar ahora al final qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y su prueba entiendo que es el martes, o el lunes, la próxima semana. Muy bien, les agradezco mucho, perdón por todas las interrupciones y las cosas que me costaron al principio, y también a los que van a tener que ver así como grabado, con entrecortes y esas cosas, ¿ya? Muchas gracias a todos, nos vemos mañana en clases, taller presencial.